Bueno, yo recomiendo que empecéis haciendo una perspectiva del objeto, de la manualidad que queréis hacer, ya que seguramente os hará ver cosas que en vuestra cabeza ni siquiera aparecen, desde uniones, piezas, así como realmente una visión global de la pieza. Como podéis ver ahora, yo trazo línea por línea, podéis utilizar la vista que queráis o podéis dibujarlo como queréis. A mí realmente me ayuda a hacer una perspectiva, porque desde siempre me he acostumbrado a ver las cosas en perspectiva o en 3D y me facilita mucho todo. Deciros que, a pesar de que mi trazo es bastante recto, no es necesario que dibujéis también todo perfecto, ya que lo importante es que os hagáis una idea y a partir de esa idea hagamos las plantillas que a continuación veréis. Yo hago trazados muy rectos, como muy rígidos, pero no tiene por qué ser todo recto, es decir, podéis trazar curvas, otros podéis trazar lo que consideréis. A mí la verdad es que me ayuda muchísimo porque mi profesión es de arquitecto técnico, entonces siempre en mi cabeza está mucho la línea recta y me ayuda muchísimo a organizarme en la cabeza, pues hacer trazados, hacer líneas auxiliares, es decir, líneas que realmente no son del dibujo o no sirven para el dibujo, pero me ayudan un poco a trazar otras o a ver otras cosas, ¿no? Como calcular determinados tamaños de una pieza o de otra. Y pues por defecto profesional lo aplico también aquí. Como podéis ver, estamos trazando el surtidor de caramelos, en este caso un surtidor para bolitas de chicle, pero podéis hacerlo más grande o podéis personalizarlo como queréis para meter cualquier otro tipo de objeto que salga por la trampilla. Yo he decidido pues que este surtidor sea un surtidor que puede ser de goma eva en la parte superior y en la inferior, lo que sería en la parte de apoyo del suelo y en la parte de cierre, y que sería de acetato o de metacrilato. Principalmente yo creo que el acetato lo vais a encontrar más fácilmente en cualquier página web o tienda de manualidades, para que se vean desde fuera pues esos caramelos, que siempre queda más chulo que si fuera algo no visible, ¿no? Yo creo que lo bonito de esto está en que se vean los caramelos desde fuera y que se vean cómo caen. No hay que deciros tampoco que una goma siempre viene muy bien para borrar esos errores. Ya veis que a mí tampoco me salen todos los trazos perfectos. Como os decía al principio, lo importante es organizar vuestra cabeza y que seguramente tendréis una idea, pero no sabéis muy bien cómo sacarla, no sabéis muy bien cómo hacer las plantillas, y como os digo, ahora veréis muy claro la idea que estaba en mi cabeza y que finalmente pues la plasmé, ¿no? Puede que algunas cositas me fallasen de inicio, pero dibujándolas pues me hacía organizar un poco mi cabeza. Perdona que tenga que estar volviendo un poquito la hoja y quizás maree un poquito, pero mi forma de dibujar hace que necesite mover la hoja cada 2×3 cuando la línea no va en la dirección en la que estoy. Podéis hacer todos los detalles que queráis, dibujarlos incluso ahí. Yo simplemente hago una especie de boceto conceptual que yo llamo, es decir, un boceto donde marco las piezas principales para después a continuación o ya directamente con el material que voy a utilizar pues sacarlas. Es decir, no decoro absolutamente todo, sí que vendría muy bien si fuera un dibujo artístico, un dibujo en el que queramos ver hasta el último detalle. Yo la verdad es que no se me da muy bien eso, se me da muy bien pues ya directamente plasmarlo en la realidad, y aquí simplemente hacer unos trazos que me ayuden a, como decía, a organizar mi cabeza. Pues ya veis que ahora voy a utilizar el rotulador para realmente dentro de ese barullo, esa nube de líneas, veamos realmente qué se esconde, ¿no? Al final vais a ver pues esa parte que estoy rotulando ahora, es el lateral. Estoy rotulando al mismo tiempo la parte superior, la parte intermedia que sería donde se depositan los caramelos, y la parte de apoyo de suelo. Yo dibujo realmente como si fueran los materiales, es decir, si la parte del acetato es transparente, voy a ver las líneas del otro lado, voy a ver la máquina del otro lado y por tanto las tengo que sombrear. En el caso de las cosas que sean opacas, no las repaso, ya que no se verían. Ahora mismo lo que hago es marcar, para facilitaros también un poquito el comprender lo que estoy haciendo, es cada una de esas piezas principales que voy a tener que dimensionar o que voy a tener que hacer esas plantillas, que dibujar esas plantillas. Entonces marco con números las piezas que a continuación voy a dibujar las plantillas.
Bien, una vez que establecido el orden, si le quitamos un poquito de zoom para ver realmente todo el folio y que no quede nada oculto. Y lo que hago a partir de aquí es fundamentalmente dibujar cada una de esas piezas. Empiezo con lo que es la parte superior. Yo recomiendo también que deis un poco ya dimensiones a este dibujo que tenemos en perspectiva, que tenéis en la cabeza, para ahora aplicar ya directamente esas dimensiones, ¿no? Lo que hago es convertir ese dibujo en perspectiva en esas piezas que podemos hacer bien en goma eva, bien en papel, bien en cartulina, para que a continuación la recortemos y empecemos a montar. Ahí podéis ver esa parte superior, es muy sencilla la verdad, simplemente pues tengo que ver esas partes grandes y a continuación dibujar los laterales. Aquí también yo he dudado de cómo realmente tenía que ser esa pieza. Tener en cuenta que todas las medidas suelen estar relacionadas, es decir, la anchura de ese techo, de esa parte de arriba del surtidor, coincide también a su vez con la parte del cristal, es decir, con la parte donde acaba arriba el cristal, es decir, en anchura. También os recomiendo que si no veis alguna pieza o no veis muy bien cómo sería el despiece, dibujarosla en perspectiva y aislada del resto. Y estoy seguro que vais a ver claramente cómo sería esa plantilla de esa pieza. Lo que tenéis que hacer es dar dimensiones y a partir de ahí, pues con la regla graduada, pues simplemente coger y ir poniendo medidas. Aquí podéis ver cómo estoy dibujando esas supuestas pestañitas, que en el caso de que lo hiciéramos con cartulina, con cartón, tendríamos que utilizar para unir unas piezas con otras. En el caso de que la hagáis con goma eva, además de tener que dividir cada una de esas piezas, ya que la goma eva no va a permitir hacer esas esquinas como el cartón, estas pestañitas tampoco tendréis que colocarlas, simplemente yo las marco para que sepáis dónde habría que colocar esas pestañas que nos permitirían al final ensamblar todo el conjunto. Bien, en segundo lugar lo que estoy dibujando es la parte visible de la máquina, es decir, la parte que sería de ese acetato, de ese metacrilato. Acetato yo creo que lo vais a encontrar en cualquier sitio, de hecho yo tengo aquí, pero no lo suelo utilizar y en cualquier web podéis encontrar, es muy sencillo y tampoco es muy caro. Lo que hago es dibujar primero el lateral de esa parte transparente, luego el frente, ese frente que está inclinado, el frente de cristal, y luego la parte trasera. Recordar que serían dos piezas del lateral, una de la parte inclinada y una de la parte trasera. Las dimensiones lo mismo, como os digo, es establecer unas dimensiones de 2 o 3 partes que sean fundamentales para vuestro diseño y a partir de ahí pues ir tomando nuevas medidas. Es decir, pues si tomo las medidas de altura y de anchura de este objeto, a continuación pues voy a decir, vale, esto es más o menos la mitad de lo que es la anchura total, pues voy a decir que esta pieza mide tanto por tanto. A continuación, como podéis ver ahí, lo que estoy haciendo es el cajón o la trampilla que se abre. Pero esta trampilla tiene una particularidad. Esta trampilla no es la que veis ahí en perspectiva, sino que es la parte interior. Es decir, en uno de los últimos dibujos, como luego veréis, hay una parte que es donde se deposita esa bola de chicle o esa bola de caramelo y donde al final, al abrir esa trampilla, que está unida a la parte de abajo, a la parte del suelo, pues nos permite sacar ese caramelo. Pero como veréis, esta parte estaría dentro de la máquina. Bueno, aquí me podéis ver corrigiendo algún dato que estaba en principio mal o que inicialmente creía que estaba mal, aunque luego he visto que sí que estaba bien. Lo que hago es borrar los números y poner un nuevo orden.
Bien, ya casi terminando una de estas últimas piezas, lo que estamos haciendo, bueno, es la parte realmente superior de la parte del suelo, es decir, es el agujero, es la parte horizontal por donde van a caer esas bolas de chicle o esos caramelos, en el que en perspectiva estáis viendo que hay una especie de hueco con una rampa o con una pendiente inclinada, que es donde realmente van a caer esos caramelos y va a comunicar con esa trampilla que nos permitirá sacarlas. Aquí también hacemos las pestañitas, ya sabéis que como siempre, si no lo vais a hacer en cartón, no son necesarias. En ese caso, en el caso de la última pieza que habéis visto, lo que tenemos que hacer también es quitar esa parte interior que ves ahí y que luego marcaré con una X, que nos indica que es un hueco, para que realmente por ahí puedan caer esas chucherías, esas golosinas, esos chicles de bola. Bueno, y ahora hacemos la parte inferior, la parte más grande de la máquina, donde va a haber esos 4 laterales, donde va a haber la parte que está apoyando en el suelo y esa trampilla que va a estar unida a esta parte, pero sería lo que es la trampilla, la parte que abriríamos con la mano, que va unida a su vez a la parte de la trampilla de la pieza número 4, que sería un poco el cajoncito que nos permite que la bola, pues al abrir la trampilla, se quede ahí atrapada y la podamos sacar. En este caso la trampilla no tenemos que recortarla totalmente, es decir, no va a ser un hueco, sino que tenemos que recortarla por los tres de sus 4 lados y el cuarto dejarlo doblado, que nos permitirá pues hacer esa pestaña que nos permita pues abrir y cerrar esa compuerta. Ahora como siempre pues dibujamos las pestañas para ensamblar toda la pieza. Y en esta ocasión, pues como ya os avisaba antes, ahí indico que es la parte de fuera del cajón, de esa trampilla, que por sus 3 lados va a ser cortada, y ese cuarto que está con línea discontinua, simplemente vamos a tener que marcar el doble para que después pueda abatirse con respecto a ese lado. Aquí lo que estoy dibujando es esa parte inclinada, esa pendiente que nos va a permitir que esas bolas caigan. Una pendiente que va ahí, por un lado la pendiente principal y por otro lado los laterales que veis que estoy sombreando. Son 2 especies de triángulo que nos va a permitir que esas bolas pues se dirijan por una especie de camino hacia la salida, en vez de que se queden en el interior de esa parte que está apoyada en el suelo. Ya lo tendríamos, ahora simplemente, como podéis ver, os voy a hacer una aclaración para que veáis desde el lateral lo que sería un corte de esa máquina y podamos ver algunas medidas o alguna idea, en concreto la trampilla, que no podemos ver si no hacemos desde esa posición la vista. Aquí os voy a mostrar, como vais a ver a continuación, esa pendiente y la trampilla que abriría hacia el exterior y que nos mostraría la parte que os digo que es un cajón, que evitaría que la bola volviese hacia atrás y saliese. Ahí, como podéis ver, dibujo la trampilla en su momento, en el momento de estar cerrada, con su maneta para poder estirar de ella. Y ahí veis también, podéis ver cómo se superpone lo que es la rampa de caída de los chicles con ese cajoncito de la trampilla. Bueno, y repasamos ya para definitivamente desenmascarar cualquiera de las piezas que te hemos dibujado. Vais a poder ver muy claramente cada una de ellas. Os recomiendo que lo hagáis porque entre tanta línea auxiliar o entre tanta línea que no sabéis muy bien si es definitiva o no, os permitirá aclararlos. No necesitáis grandes materiales para realizar este tipo de dibujos, es decir, yo estoy utilizando un rotulador
de una determinada marca, que tampoco es de una calidad elevada, pero podéis utilizar un portaminas, incluso un boli. Yo estaba utilizando un boli que me gusta bastante por el tipo de punta que tiene, pero yo digo, pues vamos a utilizar un portaminas por si tengo que borrar, pues, y además siempre he dibujado con portaminas, lo que pasa que no lo encontraba. Y de esta forma pues poder borrar pues esos trazos que finalmente no están. Aunque me gusta que los trazos sigan ahí, porque me gusta que el dibujo quede con esos trazos auxiliares o con esos trazos que al final no eran definitivos, sino que eran como ayuda. Aquí, como veis, estoy sombreando esa parte para que se vea que es un corte. Realmente eso es un corte de la máquina, y pues os represento un poquito ahí para que veáis cómo caerían los caramelos por esa zona. La verdad es que el repaso es bastante agradecido, porque luego es muy visible cada una de las piezas. Bueno, y repasando y repasando y repasando, como podéis ver, esto se alarga bastante. Llegamos al final, donde tenemos, como podéis ver ya, todo repasado y todas las piezas totalmente visibles. Ya sabéis que podéis seguirme a través de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo, un saludo y hasta la próxima.